Muy bien, chicos, muy buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Les doy la cordial bienvenida a esta su nueva semana, la semana 32, ¿no es cierto?, de esta nueva forma de aprender, ¿verdad? Debido a la pandemia. Bien, entonces durante esta semana vamos a aprender, ¿no es cierto?, dos cosas importantes. Vamos a recordar acá. Uno es respecto a nuestro espacio privado, que luego les voy a explicar sobre las actividades lúdicas. Vamos a ver cómo ustedes tienen que poner en el fichero sus trabajos y también aprenderemos un poco sobre la literatura peruana. Bien, entonces recuerden ustedes la semana pasada estábamos hablando sobre qué hacer, ¿no es cierto?, en nuestros ratos libres, cómo en este tiempo, durante 7 u 8 meses que ya estamos, ¿no es cierto?, en casa por la pandemia, qué o cómo administramos ese tiempo libre. La mayoría de ustedes que me están escuchando, me están viendo, ¿no es cierto? De repente están con el celular, con la música, y cuando todo eso pasa, ¿qué? Entonces es importante que tú te hagas un esquema, un horario, donde puedas administrar ese tiempo libre, ¿no es cierto? Y no solamente tú, sino en familia, ¿no? Conversa en familia, pregunta a tus papás, ¿verdad? ¿Cómo hacían ellos cuando, por ejemplo, en años atrás no había computadoras, no había celular, incluso en muchas partes del Perú no había ni luz eléctrica? ¿Cómo pasaban sus ratos libres? ¿Qué juegos hacían? Todo eso tú vas conversando con tus familiares, con el hermano mayor, con el tío, con el abuelito. Entonces, de esa manera, tú vas a desarrollar qué competencia. Pues la competencia del diálogo, de la conversación, de emitir tu opinión, ¿no es cierto?, en tu lengua materna, que es el castellano, ¿verdad? Luego de eso, tú vas a ir, ¿qué cosa? Vas a redactar, elaborar texto. Y vamos entonces con la segunda competencia, que es redactar, ¿no es cierto?, textos diferentes en la lengua materna. Bien. Y luego, en el desarrollo de las clases que tenemos nosotros los miércoles y jueves, ¿no es cierto?, hacemos, les pongo a veces una canción, les pongo de repente historia, situación significativa, y tú vas a emitir tu opinión. Entonces allí tú te estás comunicando. Entonces esas tres competencias las tienes que ir desarrollando cada clase, joven. Por eso que es importante que tú entres, ¿no es cierto?, a clases los miércoles y los jueves. Bien, les decía entonces lo siguiente. Muchos de ustedes, y quien les habla también ha sido adolescente, y necesitamos a veces nuestro espacio privado, ¿verdad? Pregunto, tú de repente, no sé, en la comunidad o de repente en la casa, en el lugar donde tienes tu pequeño espacio donde tú estás a solas de repente, ¿cómo es ese tu espacio privado? O quisieras tener ese espacio privado y si lo tienes, ¿qué harías? ¿No? ¿Cómo estarías? Entonces todo eso es importante que un adolescente como tú, ¿cierto?, tenga ese espacio. ¿Para qué? Para de repente reflexionar, para que lea, para que de repente descanse, para que haga actividades que le ayuden a qué, a reflexionar, a tener su mente también bien ocupada. Entonces es importante, ¿no es cierto? ¿Y qué vas a hacer con papá y mamá que a veces están todo el día ahí? Conversar, ¿no? Y respetar, ¿no? Que ellos respeten tu espacio y que tú también respetes el espacio. Y luego, los otros jóvenes harán, por ejemplo, actividades lúdicas en tu tiempo libre. ¿Sabes tú, por ejemplo, ¿no?, qué es mundo, qué es un ludo, casinos, naipes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mata gente, los siete pecados, San Miguel. ¿Se acuerdan que jugábamos eso? Ahora en familia, ¿qué juegos haces tú con tu familia para distraerte de todo esto? Entonces, es importante también eso. Y luego, todos esos textos informativos y expositivos que vas a elaborar, de acuerdo al tema de Aprendo en Casa, ¿no es cierto?, y lo que yo te estoy dando en la ficha, me lo vas a poner en un fichero o en un periódico mural, ¿no? En el caso, por ejemplo, el cuarto año hará su periódico mural y los de tercero harán ¿qué cosa? Su fichero. Y ahí te estoy poniendo un tutorial.
para que también puedas, ¿no es cierto?, ver cómo hacemos un fichero. De repente tienes en casa cajitas de leche, de zapatos, y vas a hacer tu fichero. Luego también, joven, nuestra patria no está ajena a la cultura. Nuestra patria también, desde épocas antiguas, ha cultivado la literatura. Entonces vamos a ver un poco una parte de la historia de la literatura. Estamos en la literatura de la emancipación, ¿no es cierto? Ya próximas a la república, a la independencia. Entonces, te invito a que tú leas esas fichas y también te estoy enviando o te voy a dar preguntas, trabajos para que tú desarrolles esa capacidad. Es importante entonces. Bien, estudiantes, entonces por esta semana recuerda el reto que tú vas a desarrollar, o los retos es ¿qué cosa? Elaborar textos informativos o expositivos, y los vas a poner ¿qué? Lo vas a poner o en un periódico mural o en un fichero, ¿no? Lo vas a poner y, ojo, el periódico mural tiene que tener su estructura, ¿ya? Su estructura, y el fichero también. Y luego vas a desarrollar las preguntas y las tareas que tienes en qué, en el tema de literatura. ¿Cómo lo vas a, dónde lo vas a presentar? A través del WhatsApp, ¿no es cierto? Y no te olvides, guarda tus evidencias en tu portafolio virtual o en tu portafolio físico. Y no te olvides siempre de entrar a clases los miércoles y jueves. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Recordarles que siempre es bueno, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo desde casa, ¿no es cierto? Es difícil, pero no es imposible. Los animo. Estamos en la semana 32. Nos falta poco tiempo para acabar el año y vamos a terminar con mucha fuerza, con mucha emoción.